un tiempo con Dios para meditar todo el día. Enemigos de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66 y dice la palabra de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Enemigos de Dios, y hoy quiero continuar con lo que hablamos el día de ayer. Sé que es el mismo título, pero quedaron cosas en mi mente por aclarar acerca de los enemigos de Dios, hablando de todos estos discípulos que se fueron atrás. Así que hoy lo podemos tomar como un enemigos de Dios, parte 2, y la conclusión de nuestro devocional del día de ayer. Vimos cómo Jesús ya había hablado anteriormente en Mateo 7, 13, 14 versículos, y dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vimos cómo este éxodo, por llamarlo así, masivo de personas, dejaban a Jesús, abandonaban a Jesús, el mensaje de Jesús. Y vimos cómo Jesús no los rechazó ni les impidió seguirles. No fue Jesús quien los echó fuera, no fue Jesús quien los empujó, no fue Jesús quien les prohibió su amistad, no fue Jesús quien prohibió que escucharan, no fue Jesús quien les cerró la puerta. Y veo cómo Jesús aún está golpeando la puerta del corazón de muchos. Esto muestra a un Dios más que bueno. Fueron ellos mismos quienes, después de oír el mensaje, decidieron darle la espalda al mensaje. Por ende, darle la espalda a Dios. Y esto hablamos de algo muy importante, y es que lo que estaba ocurriendo sirvió para identificar quiénes eran los verdaderos creyentes en ese momento, y hoy en día también sirve para identificar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No entiendo esto que algunos dicen, que alguna vez hicieron una oración de fe, pero nunca más se congregaron, nunca más volvieron a saber de Dios, nunca más obedecen la palabra, no leen la Biblia, no se discipulan, nunca volvieron a tener un ayuno, nunca van a una reunión, nunca tienen un estudio, pero creen que son hijos de Dios. Y la Biblia me está enseñando con este versículo, entre otros, que el Señor dejó claro: si ustedes, mira quién le dijo, a los que habían creído en Él. Recuerde que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Y a los que habían creído en Él le dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que no es solamente creer en Él, es permanecer en Él, es vivir en su palabra. Esto es lo que nos hace ser verdaderamente sus discípulos. Qué hermoso este texto, cómo el Señor lo aclara, y la reacción de estas personas, de estos discípulos, sacó a la luz lo que eran verdaderamente. Y lo que eran verdaderamente es que nunca fueron discípulos. Escucharon la palabra, escucharon el mensaje, pero nunca fueron discípulos. Porque el discípulo no es el que escucha la palabra, el discípulo es el que la escucha y la obedece. Ahora miremos, cuando una persona se aleja de Cristo porque no tolera su enseñanza, porque no tolera la palabra, personas que se alejan de lugares de sana doctrina porque no les gusta el mensaje, porque hoy no se habló bonito, fácilmente se van a terminar convirtiendo en enemigos de Dios. Por eso quise concluir este tiempo con Dios para meditar todo el día acerca de enemigos de Dios. Quedó por hablar. Cuando yo rechazo, cuando yo resisto la palabra de Dios, cuando no me gusta, y es verdad, cuando la confronto, cuando no la acepto, me convierto en un enemigo de Dios. Y en este punto estamos viendo o asistiendo al comienzo de la última etapa del ministerio de Jesús. Este primer rechazo masivo se iba a convertir en un odio creciente que iba a ser cada día más grande.
¿Por qué? Cuénteme por qué. Porque esto era lo que iba a hacer que Cristo culminara finalmente en la cruz. El odio de todos los que escucharon el mensaje de Cristo Jesús. Enemigos de Dios. Y cuando hablamos de enemigo de Dios, ¿qué es un enemigo primero? Busco el significado y me dice que enemigo es alguien que se opone a otro, alguien que odia a otro, alguien que trata de perjudicar a otro, alguien que no quiere el avance de otro, alguien que desea el estancamiento de otro. Y muchos otros sinónimos que encuentro acá. Un enemigo es lo contrario o lo opuesto a uno. Y vemos que Dios es amor, la palabra nos enseña que Dios es amor, pero yo tengo que entender que Dios, aun siendo amor, tiene enemigos. Y tú y yo tendremos enemigos. Si Dios los tiene, nosotros los tendremos. Si un ser tan perfecto tiene enemigos, nosotros lo tendremos. ¿Y por qué es bueno tener enemigos? Porque un enemigo es lo contrario, lo opuesto a nosotros. Y si nosotros creemos en Dios, creemos en la verdad, pues es bueno tener enemigos, porque significa que todos los que no creen en Dios y están opuestos a su palabra, están contrarios a lo que nosotros pensamos. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia que necesitamos tener enemigos para realmente ser amigos de Dios y poder estar seguro que Dios es quien nos ha dado la victoria para poder ser su amigo y poder tener enemigos, porque pensamos como Él piensa y creemos como Él cree. Cuando hablamos de enemigos y hablar enemigos de Dios, como este título, podemos pensar es en Satanás únicamente y decimos, sí, el enemigo de Dios es Satanás. Y es verdad, Satanás es un enemigo de Dios porque se opone a Dios, se opone a la obra de Dios y se opone al pueblo de Dios. Esto lo dice Juan 8:44, Efesios 6 del 11 al 18, primera carta de Pedro 5:8, entre otros. Pero también podemos pensar que el pecado y el resultado, la muerte, también son enemigos de Dios. El pecado y la muerte no es un amigo de Dios. La muerte no la diseñó Dios. Es el último enemigo a vencer, dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 54 al 58 y Apocalipsis 20, 14 al 15 nos enseña eso. Lo que quiero enseñar es que enemigos de Dios no son solamente Satanás, los demonios, el pecado y la muerte, sino que también la humanidad es enemiga de Dios. Hay creación de Dios que es enemiga de su Creador. Todos, antes de llegar a Cristo, éramos enemigos de Dios. El estado natural por el cual llegamos antes de Cristo nos hacía que estuviéramos en oposición a Dios. La Biblia utiliza esta palabra enemigo para describir la relación de una persona con Dios antes de entregar su vida a Cristo. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Otro versículo también que nos habla es Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice que nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Porque antes de que nosotros fuésemos salvos, antes de que aceptáramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estábamos viviendo en oposición de Dios, éramos enemigos de Dios. Todo el que rechaza o niega la existencia de Dios es un enemigo de Dios. Mira qué interesante esto. Enemigos de Dios creemos que solamente es el diablo, los demonios, la muerte y el pecado. No. Muchos pueden estar siendo enemigos de Dios cuando se oponen a lo que Dios dice. Romanos capítulo 1 del 18 al 32 muestra la descripción de las personas que son enemigos de Dios y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia hacia tales hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando que la ira de Dios está contra ellos, son enemigos de Dios por sus prácticas porque contradicen la palabra. Dice segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 que aunque el deseo de Él es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, no es posible porque muchos rechazan su palabra, muchos se vuelven atrás. Y algo importante y algo con lo que quiero concluir es que aunque nuestro estado natural
era estar separados de Dios, ser enemigos de Dios antes de conocerle, lo importante es que Dios nunca quiso dejarnos allí siendo enemigos de Él y que la ira de Dios Padre fuera derramada sobre todos nosotros. Dios no quería que permaneciéramos como enemigos suyos. Y Dios nos ha dado y da a cada persona la opción, por el libre albedrío, de querer o no una relación con Él. Y esto no es como que si soy amigo de Dios, entonces tengo vida eterna. Si no soy amigo de Dios, Él me mata y me lleva al infierno. No sucede de esta manera. Porque Dios dio a su Hijo con el fin de venir a mostrarnos su amor y de mostrarnos cómo el pecado merece castigo, pero que Jesús lo asumió por todo aquel que quiera aceptarle como Señor y Salvador. Eso lo hace un Dios bueno. Él nos reconcilió por la muerte, Romanos 5:10 y Efesios 2:1-9, dice, y Él nos dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, y éramos, esto es para los que hemos nacido de nuevo, por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba con nosotros porque éramos enemigos de Dios, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, porque por gracia somos salvos. No hay mérito alguno en nuestra salvación, todo es por gracia. Es un regalo gratuito que Dios nos da por aceptarle y a través de nuestra fe reconocer la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Dios es cierto que nos ama, pero Dios también está en contra de todos sus enemigos, todos los que están en contra de su palabra, todos los que están en contra del bien, todos los que están en contra de lo justo, de lo puro, de lo bueno. Esto lo habla Juan 3:16, que los que rechazan a Jesucristo quedan bajo la ira de Dios. Mira cómo Nahum capítulo 1 versículo 2 dice, el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus enemigos y guarda enojo para sus adversarios. Claro, no es un vengador como nosotros nos vengamos por desquite. No, Él venga la iniquidad. Es la iniquidad, es el pecado, es la maldad. Por eso es que lo hace un Dios justo. Importante de entender que Dios triunfará sobre sus enemigos, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte, en primera carta a los Corintios capítulo 15. Pero también es hermoso ver que dice que el Señor liberó a su pueblo de todo dolor y tristeza. Y Apocalipsis 2:14 dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Importante no ser enemigos de Dios y entrar a ser parte de su familia. Los que ya somos parte de la familia tenemos que continuar. Recuerda, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por este tiempo con Dios para meditar todo el día, por tu palabra que nos hace meditar en ella y entender. No queremos ser enemigos. Tu palabra dice que el que no es contigo, contra ti es. Y no queremos estar en contra tuya, queremos siempre estar alineados con tu palabra. Gracias, Señor, por discipularnos. Gracias por ayudarnos a permanecer. A veces flaqueamos, Dios, a veces no tenemos las fuerzas, pero sabemos que en ti el débil puede decir fuerte soy y que en ti podemos encontrar la fortaleza que a veces se nos va de nuestras manos por nosotros mismos, Dios. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, que dependeremos de ti toda la vida. Por eso, Dios, ayúdanos a permanecer firmes y ayúdanos a no ser enemigos tuyos. Te amamos y te bendecimos y entregamos un día más en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús
y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.